Estamos iniciando aquí la entrevista. Vea en ATV Valdivia la entrevista con el periodista Luis Alberto Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes temas que son importantes y, como ya dice el generador de caracteres, está conmigo don Óscar Mendoza. Óscar, que ya está en pantalla, ¿no? Es candidato al Consejo Constitucional. Habíamos hablado ya hace rato por allá. Sí. Yo le dije, Óscar, necesito que conversemos cuando hayas hecho más trabajo en terreno, en fin. Y hoy día ya estamos acá, pues, ¿no? Así es. Justamente para hablar de esto, Óscar, me gustaría primero darte la bienvenida. Muchas gracias, Luis Alberto, gracias por la invitación y a los televidentes, por supuesto. Y aquí gustoso de estar hablando sobre el Consejo Constitucional y este proceso constituyente en el que estamos inmersos. Mira, yo te agradezco que estés aquí, ¿no? Y cuéntanos cómo ha estado el proceso, porque hasta ahora el proceso de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. No sé si puedo decir el proceso de tu trabajo, pero hay una campaña en la que tú has estado trabajando, y la verdad es que sería bueno que nos contaras cómo ha estado la cosa. Y voy a hacer la primera pregunta aquí, Muy ¿no? bien. ¿Cómo te ha tratado la gente ahí en la calle y en qué lugares has estado? Bueno, buena pregunta. Mira, bueno, hemos estado en casi todas las comunas de la región. La región de Los Ríos tiene 12 comunas, ¿no? Hemos estado en casi todas ellas, en lugares públicos, particularmente en ferias y en las plazas de las ciudades, ¿no? En algunas hemos estado también en las radios locales, y en general la gente nos ha recibido bien. Sin embargo, debo reconocer de que hay un proceso de desafección de la gente respecto de este proceso. Muchos tienen mucha rabia, ¿no? y es muy comprensiva, ¿no? Es un proceso del que se ha informado poco, hay poca información, la gente no sabe mucho. Algunos piensan que somos candidatos a consejeros regionales o a concejales, ¿no? Y somos candidatos, por supuesto, al Consejo Constitucional, que es por primera vez existe esa figura, ¿no? Y va a ser esta probablemente la única vez. Entonces hay desinformación, también la gente siente cierta decepción de los procesos, siente cierta rabia, ¿no? Ciertas promesas incumplidas de lo que llaman ellos los políticos, ¿no? Y ahí meten a todos al mismo saco. Yo, a propósito de eso, incluso no me siento un político de aquello, porque es primera vez que yo soy candidato, ¿no? Y no he participado de esos procesos, digamos, en el que efectivamente también en el proceso anterior constituyente hubo muchas mentiras, hubo eso que le llaman los fake news, ¿no? Sí. Y la gente se ha sentido engañada, en fin. Entonces, no, y la gente cree, en eso, claro, y cree ciegamente que si está en internet y se dice en ciertas partes, eso es cierto, ¿no? Claro. Y claramente ahí hay muchas mentiras, ¿no? Claro. Entonces, hay también cierta desapego de este proceso, no se le reconoce legitimidad, ¿no? Por alguno de los ciudadanos y las ciudadanas en las comunas. Qué interesante, Óscar, porque a la larga es bastante decidor lo que pasa justamente en aquello. Pero sabemos que también hay de los que se detienen a conversar, los que te dicen, sí, ¿sabe qué, don Óscar? Conversemos, me gustaría tener esa conversación. ¿Qué te dicen esas personas? Sí, también, ¿no? Por supuesto, yo digo, quiero señalar eso, pero tampoco son la mayoría, ¿no? Hay gente que está preocupada, no tiene mucha información, entonces me preguntan sobre este proceso, por decir, ¿qué es lo que se va a elegir? ¿Por qué se va a elegir? ¿Cuál va a ser la función de la gente que se elige? ¿Cuántos se eligen? Y sobre eso también nosotros hemos informado de manera bastante equitativa, digamos, sin sesgo, para que nosotros lo que nos interesa como equipo, en verdad, es que, bueno, si votan por mí mejor, pero de todas maneras, aunque no voten por mí, es que voten de manera informada, ¿no? Primero que voten sabiendo qué es
teniendo clara conciencia de que se está votando para una nueva constitución, según una propuesta que va a haber, y esa nueva constitución debe ser comparada con la que tenemos ahora. Si las personas estiman, los ciudadanos y las ciudadanas estiman que es mejor lo que se va a proponer, por supuesto debieran aprobar. Ahora, si estiman, de acuerdo a sus intereses, a su lectura, a su comprensión, ¿no? Que no es mejor que la que tenemos, no debieran aprobar. Esa es como la lógica que debiera operar. Pero entre medio no debieran haber mentiras, ¿cierto? La gente debiera estar completamente informada, conocer bien, y lamentablemente la gente no conoce la Constitución actual, ¿no? No la conoce. Muy pocas, salvo los que han estudiado Derecho, los abogados, por supuesto, la manejan. Pero el resto de la gente, además porque carece de legitimidad, ¿cierto? Esa Constitución fue hecha en dictadura, luego sufre una reforma, pero sigue siendo la misma Constitución. Entonces, ese es un ejercicio que debieran hacer para que la gente vote informada, y de eso nos pregunta mucho la gente. Oye, es un tema, ¿eh? Por supuesto. Es un tema. ¿Y te ha causado... ¿Qué te ha causado? Mejor hago la pregunta, sí, ¿no? me causa preocupación. ¿Sí? Yo me doy cuenta que de verdad tenemos una ciudadanía poco informada. El año, no recuerdo, puede que me equivoque en la fecha, pero creo que en 1997 se saca la educación cívica como una asignatura independiente de la enseñanza, ¿no? Y se instala como un contenido, dicen, vertical, que atraviesa todas las asignaturas. Pero la gente no sabe mucho de educación cívica, no reconoce qué es lo que es el Estado, para qué sirve el Estado, qué es lo que es el bien común, ¿no? ¿Por qué es importante una Constitución? Es súper importante, a propósito de eso, que la gente sepa lo que es una Constitución, cuál es el rol de la Constitución, porque es muy relevante tener una Constitución además que refleje a las grandes mayorías de este país, ¿no? Y de eso hay ciertas carencias. La falta de educación cívica. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué te dicen respecto de temas? Yo recuerdo que habíamos conversado hace mucho tiempo atrás contigo acerca de aquello que a ti te motivaba, ¿no? Y por eso estabas aquí, ¿no? Hablábamos de temas sociales, recuerdo, en fin. Dice en relación con aquello que primero conversamos, en las inquietudes demostradas por quienes se quedaron conversando contigo. Sí, por supuesto. Bueno, a la gente le interesa en general temas como, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la delincuencia es muy importante, el tema de la seguridad, por supuesto, no solo afecta, digamos, a los barrios ricos de Santiago, sino que también afecta a las poblaciones, a la gente común y corriente, a los pequeños comerciantes, a los campesinos con sus animalitos. Entonces, sí, son temas que están muy presentes, digamos, en la conciencia de nuestros habitantes, tanto del campo como de la ciudad. Hemos estado también en algunos sectores rurales donde la gente les interesa, bueno, no solo el tema de la seguridad, pero les interesa el tema de la vivienda, que las viviendas además tengan cierta pertinencia rural. No es lo mismo una casa para el campo que tener una casa en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, la gente tiene sus reivindicaciones claras. Ahora, lo que tú y yo conversamos también en algún minuto estaba relacionado con qué debería estar seguro como tema, ¿no? Como ley, más bien, en la nueva Constitución. ¿Siguen manteniendo aquello que habíamos Sí, por conversado? supuesto. Sí. O sea, en la Constitución debieran estar todos los derechos. O sea, debieran estar todos los derechos instalados. Los derechos sociales fundamentalmente, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de lo más importante, el trabajo decente, la vivienda, el derecho a la salud y a la educación sin letra chica, por supuesto, ¿no? La protección del medio ambiente, el tema de la seguridad. Nosotros ahí planteamos, y recuerdo que lo conversamos en su minuto, que nosotros estamos planteando la consagración en la Constitución del derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Eso implica claramente también el combate al narcotráfico y a la delincuencia, ¿no?
con policías dotadas con las capacidades y los recursos suficientes para enfrentar esa delincuencia y probablemente la delincuencia del futuro, ¿no? Claro. Por supuesto, con pleno respeto a los derechos humanos, ¿no? No puede violarse los derechos humanos en función de lo otro. Los derechos humanos debe cruzar toda la Constitución, ¿no? Hoy día en la Constitución actual y en la Constitución futura debe decir que cualquier proceso constituyente tiene como límite, entre otros, el pleno respeto de los derechos humanos, ¿no? Eso, cualquier Estado tiene ese límite hoy día en los Estados modernos, ¿no? En la antigüedad, bueno, tiempo de la esclavitud, por supuesto, era legal, entre comillas, violar los derechos humanos. Claro. Pero hoy día en los Estados modernos, con la consagración internacional de los derechos humanos, por supuesto eso es indiscutible, eso no se discute. Perfecto. Ahora, Oscar, sin duda alguna que aquello que te convoca a estar como candidato es porque recuerdo que también algo conversamos de aquello, hay motivaciones propias, ¿no? Por supuesto. Claro, hay algo que es inalienable a don Oscar Mendoza hoy día, ¿no? ¿Qué es? Bueno, son varias cosas. Por un lado, tiene que ver con mi formación profesional. Y tal vez allí que una de mis carreras que más yo siento que me ha marcado y que creo que mejor me define es ser un antropólogo, ¿no? Perfecto. La antropología es una ciencia social, por supuesto, que se preocupa del ser humano, del hombre genérico, digamos, del hombre, de la mujer, de la diversidad genérica incluso, ¿no? Claro. Pero en su dimensión de relaciones, ¿cierto? Tanto como en su dimensión de relación con el medio ambiente. Y eso entonces es uno de los elementos que me ha cruzado. Yo he trabajado en docencia universitaria, ¿no? En formación de jóvenes. He trabajado con comunidades indígenas, con campesinos, con pobladores, ¿no? Con organizaciones sindicales, de mujeres, ¿no? Y desde mi inicio profesional, ¿no? Entonces tengo un compromiso con los derechos de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Eso es un elemento fuerte. Y siento además que el hecho de haber estudiado Derecho también es una de mis características, ¿no? En función de complementar toda esta línea más social, ¿no? Con precisamente elementos normativos, más jurídicos, y que en nuestra propuesta la hemos incorporado con fuerza, en el sentido que no basta decir, mire, reconocemos tales derechos, no basta instalar los derechos, sino que eso debe ir acompañado de mecanismos que aseguren la exigibilidad de esos derechos. Claro. Es decir, que las personas comunes y corrientes que tienen derecho, por ejemplo, a la salud, y si ese derecho no se les satisface, o alguien obstaculiza el acceso a ese derecho, bueno, que tenga un mecanismo para hacer valer ese derecho y que se le restituya ese derecho que se le está vulnerando y que se sancione además a quien se lo ha privado, ¿no? A aquel funcionario que no ha hecho la pega. Entonces, junto con instalar derechos deben haber claros mecanismos que los garanticen. Se llaman esas tutelas o acciones constitucionales, hoy día se reconocen como recursos de protección. Y permíteme solo un ejemplo. En la Constitución actual existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Está consagrado en la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución, para los televidentes, están consagrados los derechos en la Constitución actual. Y uno de esos derechos dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, y creo que eso lo dije la otra vez, no recuerdo, pero y conviene sí ser majadero en eso, aún teniendo ese derecho, tenemos zonas de sacrificio, tenemos contaminación del aire, del río, tenemos grandes zonas que están erosionadas, deforestadas, contaminadas, ¿no? Aun cuando existe el derecho en la Constitución. ¿Y por qué es eso? Porque falta un mecanismo claro que lo garantice, que permita hacer cumplir ese derecho. Claro. Y en eso entonces nosotros estamos enfatizando y nos diferencia de otros candidatos, el que insistimos en la instalación, la creación de claros mecanismos que permitan exigir el cumplimiento de ese derecho. Wow,
Son temas sensibles y potentes. Sí, por supuesto. Sin duda. Sí. Oscar, y tú me decías, dame unos minutitos, Luis Alberto, para que le contemos a la gente de qué se trata lo que viene, ¿no? Yo te doy estos minutos porque bueno. también lo quisiste poner como tarea y me parece además que es bueno, ¿no? De hecho, estos programas de conversación buscan igualmente aquello. Así que, ¿qué pasa en los primeros días de mayo? Bueno, mira, qué bueno que podamos conversar acerca de eso. El proceso actual, que obedeció también a un acuerdo político, ¿cierto? Y que se tradujo en una reforma a la actual Constitución que permite que llevemos este proceso adelante. Este proceso tiene bastante más restricciones que el proceso anterior, ¿no? En el sentido de que en el proceso anterior había una convención constitucional, ¿cierto? Con 155, me parece que eran los convencionales, ¿cierto? Sí. Y ellos elaboraban, hacían todo el trabajo de elaboración de la propuesta de constitución y se sometió a un plebiscito y ahí se decía apruebo o rechazo. Hoy día la cosa es distinta. Hoy día no solo va a estar el órgano electo por la ciudadanía, ¿no? Digamos que emana de la soberanía popular, que ese órgano que emana de la soberanía popular se llama Consejo Constitucional, en el que yo soy candidato. En ese proceso soy candidato a ser parte de ese Consejo Constitucional. Pero junto con ese Consejo existen otros órganos, una es la Comisión de Expertos, que fueron nombrados por el Parlamento, y ese órgano ya está trabajando en un borrador de constitución que le va a entregar a este consejo. O sea, están cabeza gacha trabajando. Están ¿no? trabajando. Qué importante eso. Debe decirse de todas maneras, sí, que ese órgano no fue electo por la ciudadanía, sino que fue nombrado por el Parlamento, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya? Entonces, hay ese órgano y existe otro que es una comisión de admisibilidad. Hay 3 órganos funcionando. Perfecto. Pero ¿quién dice la ley, esta reforma, quién discute y aprueba la ustedes. nueva constitución del Consejo Constitucional? Perfecto. Que son 50 personas en el país. No más, no como antes, ¿no? No, 50 personas porque se aplica la misma norma, la misma regla que para los senadores, que hay 50 senadores. Pero podría haber 1 o 2 más personas y eso es importante informar aquí a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche en la región de los ríos, que ellos al momento de ir a votar pueden pedir un voto verde. El voto normal va a estar en esta región somos 20 candidatos y solo se eligen 3. De los 20 son 3, igual que los senadores actuales, ¿no? Y yo espero ser uno de esos 3, por supuesto. Claro. Pero además, y eso entonces es el voto general donde van a haber 20 candidatos, pero la persona que pertenece a un pueblo indígena y que está inscrito, que pudo votar en el proceso anterior, ¿cierto? Porque hay un registro que lleva la CONADI, ¿cierto? Puede pedir un voto verde. Y ahí están los 2 candidatos que lograron inscribirse y que están en todo el país, van a poder votar en todo el país. Y aquí pueden votar por esos candidatos quienes pertenezcan a un pueblo indígena y además que estén en el registro que lleva la CONADI. Perfecto. Entonces pudieran haber eventualmente en este consejo 51 o 52 personas. Okay. Los 50 que emanan del voto general, más los que vienen representantes de pueblos indígenas. Porque en este proceso no hubo escaños reservados como antes, ¿no? Perfecto. Eso es. Y la elección para los candidatos se hace el 7 de mayo. ¿Ya? Ese es el día. El que se eligen a los consejeros. Ahí es donde vamos todos a las urnas. Absolutamente. Obligadamente. Obligatorio, porque si no... Perdón, obligadamente suena duro. Obligatorio. El es voto obligatorio, es obligatorio. Es obligatorio. Ya, si no, Sí. hay multas. Hay una sanción con los tribunales locales, ¿cierto? Los juzgados de policía local tienen que aplicar una multa. Y hay ciertas excepciones, por supuesto, que hay que decirlo también, quienes no van a votar. Si alguien está postrado, enfermo, en cama, está a más de 200 kilómetros, Claro. en fin, tiene que ir ese mismo día y registrar esa situación en Carabineros para decir, mire, yo estoy lejos y no puedo votar. Y ahí va a tener una constancia. Me queda muy claro. ¿Sabes qué? Se nota que Oscar, ¿no? Dentro de sus tareas, es profe. Así, queda clarito, ¿no? Claro, porque
tú has hecho algo que yo echo de menos también, Oscar, y a lo mejor por eso mismo, a ustedes que son candidatas, candidatos, que están ahí en terreno, les ha pasado esto bastante rechazo, ¿no? Un alto porcentaje de personas rechazando el proceso. Es lo que yo pienso, ¿no? De manera personal de verlo, y dice relación con que ha faltado información. Ha sido como rápido el proceso, ¿cierto? ¿Te queda esa impresión? Sí, ha sido muy rápido el proceso, ya quedan pocos días, entiendo que quedan 9 días para la votación. Pero mire, yo lo señalaba antes, no solo un tema de información, sino que un tema de formación previa que requiere más tiempo, requiere educación cívica, que la gente sepa lo que el Estado... ¿Cuál es? Porque mucho... Es muy importante lo que tú estás mencionando. Mucho ¿no? La educación cívica. La educación cívica. En un país democrático. Absolutamente. Debe ser una realidad permanente. Claro. La gente pregunta, oiga, pero ¿y quién manda a la municipalidad? No se conoce cuál es el vínculo entre el aparato central y este organismo autónomo que es descentralizado, que son los municipios. ¿No? ¿Te ha pasado eso también? Pregunta, claro, dice, mire, ¿cómo lo hago? ¿Por qué? Bueno, entonces la gente no conoce lo que es el Estado, cómo hace, en fin, cómo funciona. Claro. Bueno, eso es falta de educación cívica. Claro, ¿no? y es una cuestión básica. Sí, ¿no? por supuesto. Y claro, redunda en que, como tú bien lo dices, la educación cívica está ausente. ¿Y qué podemos hacer, Oscar, para que eso se revierta? Bueno, hacer educación cívica, por supuesto, ¿no? Tomar la decisión. Primero, organizarse es un llamado también a la comunidad, a los ciudadanos y a las ciudadanas a participar en organización, a incorporarse a la junta de vecinos, a los sindicatos. Pero ¿hay alguien a quien no le interesa que esto pase? Por supuesto. En las sombras se mueven desde grandes poderes, ¿no? Por supuesto. Mire, a pesar con todas las restricciones y las críticas, y por supuesto que yo también las tengo este proceso, porque hay restricción a la soberanía popular, hubo mucha restricción, ¿no? Hay 12 puntos que no se van a poder modificar, ¿no? Que le llaman base, en fin, borde, lo que sea. Eso es una restricción a la soberanía popular. Aún así, con eso, es la primera oportunidad, ya tuvimos la segunda en que ganó por supuesto el rechazo, entonces esta sería la única oportunidad en que podríamos generar una constitución de manera democrática. Todas las otras fueron impuestas por personas que fueron designadas a dedo por el gobierno de turno y por los intereses de turno. Y en general la historia de este país es una historia de las constituciones responden a los poderosos, a los poderes, a la aristocracia, a la burguesía, a quienes han construido el poder en este país. Oye, y normalmente los pueblos, ¿no? La clase trabajadora ha estado ajeno a ese proceso. Yo te escucho, Oscar, o sea, tú estás retrotrayéndonos a los comienzos de la República, ¿no? De la organización de la República, cuando el tema eran los pelucones y los pipiolos. Absolutamente, ¿no? ¿Todavía hay restos de aquello entonces, dices tú? Yo creo que sí. O sea, yo creo que es más. Todavía seguimos viviendo en un estado colonial. Hay ciertas prácticas claramente colonialistas, ¿no? Que tienen que ver en cómo se maneja el poder desde la metrópoli a lo que antiguamente eran las provincias, ¿no? Entonces, por eso que estamos planteando además la descentralización, que es muy importante para que no todo siga dependiendo del centro colonial, ¿no? Claro. Donde está instalado la institución del virrey, que pareciera que existe. ¿Sabes? Qué bueno escucharte, Oscar. A mí me fascina la historia, ¿no? Y a la edad que tengo sigo leyendo historia y aprendiendo, ¿no? Por eso también no me costó nada escucharte y meter mi cuchara ahí también. Por lo que tú estás diciendo, ¿podría entonces uno responder, te pregunto, lo que ocurre hoy día, que te ha pasado a ti, ¿no? Que eres un candidato nuevo además. Primera vez que soy candidato, nunca había sido candidato antes. Claro, entonces, ¿por qué? Porque claro, tú te pones a mirar la televisión, por decir algo, ¿no? O las redes sociales, y empiezas a ver, este caballero está en la política desde que yo soy chico. Esa era una de las expresiones, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, por eso lo saco a colación aquí.
Y finalmente, ¿qué pasa? La gente como que se aburre, pues, ¿no? Sí. Porque la historia es cíclica. Y por eso hemos tenido estallidos sociales y hemos tenido, y Dios permita que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Pero hemos tenido guerras internas, ¿no? Entre bandos distintos, ¿no? Revoluciones al interior de nuestro... Sí, la historia lo dice. Hemos tenido una historia bien violenta, además, Claro. muy violenta. No ha sido una historia fácil de la ¿Será construcción. esa la respuesta, Oscar? Y te agradezco mucho que profundicemos en estas conversaciones. El que las personas no reaccionen como deberían, el problema de la historia cívica, no ver siempre que se están dando vueltas los mismos como acomodándose también. Cierto. ¿No? Por supuesto. Puede pues. ser eso. Pero por supuesto, Porque sí. te pueden prometer un montón de cosas y luego llegan al poder, y por eso el poder tiene alternancia en este país, ¿no? Es la observación que yo hago, ¿no? Sí, no, por supuesto, yo lo comparto además plenamente y yo entiendo esa rabia, esa desazón que tienen muchos de los ciudadanos y las ciudadanas, por supuesto, si esta es una historia. Mire, tenemos hoy día, no voy a dar nombre, pero tenemos hoy día un senador en esta institución que es el Senado, que dijo que solo había pedido el raspado de la olla, ¿no? Pero esa es una cuestión muy fuerte, ¿no? Reconocer de que había pedido fondos de privados, de empresarios para su acción política, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con la soberanía? ¿Cómo se elaboran las leyes? ¿Quiénes están ahí? Eso la gente y no hubo ninguna sanción además de ese reconocimiento. Para no decir otras cosas, esta es una cosa de las pocas suaves que tenemos. Claro. Entonces, por supuesto, yo creo que hay responsabilidad bien, pero de varios actores, pero hay de unos más que otros, ¿no? Claro. Pero de verdad la historia de este país es una historia bien violenta, que además ni siquiera la conocemos mucho, ¿no? Sí. Pero en Valdivia... O sea, hemos tenido guerras civiles. Sí, pero y en Valdivia en particular siempre hubo una preocupación por la descentralización, incluso en un grado máximo, digamos, del federalismo, ¿no? Claro. Leyendo, si uno lee la historia de Valdivia, hubo un ciudadano valdiviano que se llamaba don Juan Agüero. En 1827, recién instalado en la República de Chile, que dice que la solución para el desarrollo de estos territorios es el federalismo, ¿no? Estados federales, claro. Y tuvimos incluso un diario que se llamó el Valdiviano Federal, ¿cierto? Bueno, porque se veía desde aquellos tiempos incluso la necesidad de instalar primero en los territorios, se tomara la decisión en los territorios, pero que además aseguraran una cierta transparencia, porque aquí estábamos directamente viendo cómo se tomaban las decisiones, ¿no? Claro. Y entonces este proceso, y ahí hay una responsabilidad entonces también de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, de concurrir a este proceso, pero para votar de manera informada, ¿no? Y saber bien cuál va a ser nuestra opción, cuál va a ser nuestro candidato, si ese candidato representa genuinamente nuestros intereses o no, o solamente está haciendo unas ofertas populistas. Ayer en Río Bueno me preguntaba alguno de las personas a las que estábamos entregándole volante, me preguntaba, bueno, ¿y usted qué me ofrece? ¿Y por qué le voy a ofrecer algo? Bueno, porque todos los candidatos ofrecen, pues. Y ahí está parte del problema también. Ningún candidato puede ofrecer. Lo único que yo puedo prometer es que voy a ser consecuente con lo que estoy diciendo hoy día, ¿no? Con mi programa. Sí. Y una vez electo, que espero ser electo, espero seguir implementando este programa porque me eligieron y no por otros intereses, que cambie de opinión según más o menos ofertas que pueda recibir. Yo lo que debo garantizar a quienes van a votar por mí es que voy a ser consecuente porque tengo una convicción en los derechos y en la postura que hoy día estoy teniendo. Recuérdame, permíteme que a propósito de la conversación que me ha parecido muy interesante, ¿no? Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales, sí. Un libro que yo lo leí completito, porque antes de ser periodista yo estudié la carrera de técnico en turismo. Mira. Y consideraba que era una carrera muy culta porque uno tenía, todos los temas eran específicos, historias específicas, en fin. Y allí se muestra una ciudad de Valdivia con una importancia suma, con un crecimiento permanente
y que se transforma en una de las dos ciudades más importantes del país. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque por lo que estamos hablando hoy día. A alguien parece que no le convino que esta ciudad siguiera creciendo, incluso de pronto por aquí pasaba la Ruta 5 y después nos convirtieron en un ramal, ¿no? Y entonces uno dice, wow, en vez de ir creciendo, y yo estoy por la descentralización Por hace supuesto, rato, ¿no? sí. Entonces nos encontramos aquí con que las cosas podrían tener una respuesta, a lo mejor viajando más al pasado, de acuerdo a lo que tú estabas conversando. Oscar, Mira, pero no tómate un minuto. Un minuto nomás, pero en la media porque hora. el tema de don Vicente Pérez Rosales también es altamente cuestionable, porque su propuesta fue hecha sobre la base de mucha usurpación de tierras indígenas, ¿no? Fue un proceso bien complejo, Sí, ¿no? sí. Particularmente la historiografía popular hoy día ha puesto otra mirada sobre lo que pasó aquí. Por supuesto, claro, él fue uno de los que promovió la migración, ¿cierto?, hacia este territorio, sí. pero mucha de esa migración fue posible sobre la base de usurpación de tierras indígenas. Entonces, hay ahí es parte de la historia que nunca se ha desentrañado completamente, hay ¿no? una cosa que es muy clara. Hay una cosa que es muy, pero muy clara, ¿no, Oscar? ¿No? Muchos no lo saben, ¿eh? Existe la historia oficial y la historia. Sí, es cierto. Pero, ¿sabes? Pero a propósito Entonces, de eso, ese hay es un un tema. documento donde uno se puede informar. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de Pueblos Indígenas, que dirigió don Patricio Elwin, el expresidente, pero después fue presidente de esa comisión, y yo trabajé en esa comisión, Ah, mira, qué que interesante. entregó, creo que el año, no me recuerdo bien si fue el año 2003, se entregó un informe al presidente de la República, donde incluso ahí se proponen soluciones para los conflictos indígenas de tierra, ¿no? Son muy interesantes. Sí, pues. Y ahí se cuenta, hay parte de la historia que no se contó en su minuto sobre estos territorios, se cuenta y se puede ver en internet, está disponible, La ¿no? mal llamada pacificación. La de la pacificación, Araucanía. que es un eufemismo y que en verdad fue un brutal Una genocidio, masacre, una masacre Sí. con violación de derechos humanos. Sí, ¿sí? sí. No, pero que hoy día se ha hecho más luces Donde sobre- le dejan de un 100% o un 7%, mira, me encantaría seguir conversando con un 7% del territorio que le pertenecía es el que le dejan al pueblo mapuche, pero era el de peor calidad, además. Es menos, es el 5%, perdón, eran 5 millones de hectáreas y bajo títulos de merced. Sí, En general, así, bajo título sí. de merced quedaron 500.000 hectáreas, ¿no? Y sobre esas 500.000 también después muchas de esas fueron Así es. procesos de fraude y de usurpación. Bueno, es una historia muy interesante la de esta región y que bueno. queremos que no se repita Así y es. queremos instalar, por lo tanto, una constitución que permita instalar una región mucho más Oscar, vivible. pero, Llegó tú la hora. estás aquí porque eres candidato al Consejo Constitucional. Se me olvida porque pero me apasiona. pero te agradezco muchísimo, sin duda alguna, ¿no? Que aunque seas candidato, te tomes estos tiempos, porque estas son las conversaciones que a veces a muchos que no lo saben pueden despertarle la inquietud y también darle la respuesta de por qué hoy día estamos donde estamos. Cierto. ¿No? Sí. Así es Mira, que- Luis Alberto, pero no, también explica por qué una nueva constitución va también de alguna manera a hacer justicia a una historia que ha sido muy injusta en este territorio, ¿no? Y muchas de las personas en los territorios ven que es posible eso, que alguna vez vamos a poder tener una región, ciudades, comunas mucho más justa, más vivible, más armoniosa, más a escala humana, ¿no? Claro. Y entonces eso representa este actual proceso. donde podamos, ¿no es cierto?, tener respuesta, por ejemplo, al tema de la casa propia. Por supuesto. Y otros. Salud, sí. educación. Eso, todo lo que... Todo. aquello que hoy día nos complica, ¿no? Cierto. Oscar, querido, ¿cuál es tu número, tu letra? Ahí tu está, número? vamos para eso. Ahí está. Eso, un saludo. Espérate, Ujú. porque no se está viendo ahí. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Levántalo un poquito ahí. Un gran abrazo y un saludo a todos los televidentes, a los ciudadanos y ciudadanas para que voten de manera informada el 7 de mayo. Yo soy el candidato Óscar Mendoza, D16 de la lista Unidad para Chile. Muchas gracias, Luis Alberto.
Le queremos dar las gracias a Oscar y agradecerle más todavía porque empezamos a hablar en profundidad algunos temas. Bueno, de eso se trata la entrevista. Así es que gracias por haber estado ahí, amiga y amigo. Y una vez más, Oscar, te doy las gracias a ti. No, gracias a ti, muchas gracias. Estamos iniciando aquí la entrevista. Vea en ATV Valdivia la entrevista con el periodista Luis Alberto Espinosa.